Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53. Libro de Isaías capítulo 53. Aquí, cuando entramos en este capítulo de Isaías, nosotros llegamos a un momento extremadamente importante de la palabra de Dios. Isaías, él trata de describir el Mesías de una manera detallada. El profeta Isaías, él ahora necesita describirlo en detalles que ningún otro profeta consiguió describirlo. Isaías va a mostrar aspectos del Mesías que solamente él vio de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo 53, nosotros quedamos impactados. Y muchas veces nosotros miramos para el eunuco del libro de Hechos, cuando él participó de una fiesta, 7 días, él vino con su señora, aquella reina. Después de 7 días, ellos están volviendo para África. Y él estaba leyendo exactamente Isaías 53, cuando el Señor envió aquel siervo. Y el eunuco no entendía. Entonces el eunuco pidió ayuda. Dijo, mira, yo realmente no sé lo que quiere decir. ¿Qué está escrito en este capítulo de Isaías? Él había acabado de salir de una fiesta de 7 días. Estudiar el Antiguo Testamento. Yo creo que entraron en la ley, en los libros de la ley. Eran 7 días de conferencia y él aún no sabía de qué se trataba. ¿Quién era esa persona que Isaías estaba describiendo? Entonces Felipe cuidadosamente presentó el Mesías en estas escrituras. Ahora la pregunta es, ¿por qué los judíos, el pueblo de Dios, que conocía Isaías 53 y conoce hasta hoy, ellos no consiguieron identificar el Mesías aquí? Esta semana nosotros fuimos bendecidos con la palabra que vino para nosotros directo del trono de Dios, mostrándonos detalles tan importantes. ¿Quién creyó en nuestra predicación? ¿Quién ha creído? Isaías, él comienza haciendo una pregunta. El capítulo 53, versículo 1, él dice así, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él muestra. ¿Quién va a creer? Yo voy a escribir el Mesías aquí. Mas ¿quién va a creer en lo que yo voy a hablar? Porque de la parte de los judíos había, primero, ellos estaban esperando un Mesías como el rey David. Ellos imaginaban que el Mesías vendría, ellos creían, ellos esperaban. Pero necesitaba ser como el rey David. Alguien de guerra, alguien lleno de pompa, alguien con estatus, alguien de buena apariencia, alguien que tendría que nacer una familia noble, alguien que tuviera una cultura, que estuviera envuelto al frente de la ley, al frente del servicio sacerdotal. Ellos imaginaron el Mesías victorioso, de buena apariencia, rubio. Ellos imaginaron así al Mesías, que tendría que venir, dar victoria para ellos, en el campo político, en el campo religioso. Ellos creían que ese Mesías que vendría iría a hacer con que los romanos, que estaban colocando un pesado yugo en ellos, sobre ellos, ese Mesías iría a quitar a los romanos, sacarlos. Ellos tendrían libertad en su templo, libertad religiosa, ellos tendrían libertad política. Ellos imaginaron un Mesías así. ¿Quién creyó nuestro anuncio?
nuestra predicación? Esa pregunta es muy importante para nosotros y para nuestra sociedad de hoy. Cuando miramos nuestra sociedad de hoy, ese es el primer problema. Nosotros tenemos más de 200 países, naciones. La pregunta es, ¿quién está creyendo en nuestra predicación? Si ya pasaron 2000 años, un poco más, que el Mesías estuvo en la tierra hasta hoy. ¿Quién creyó en la predicación? Se habla del Mesías en todos los medios, por radio, por televisión, por programas, por internet. Todos hablan del Mesías, más la pregunta es, ¿quién creyó en nuestra predicación, en nuestro anuncio? Según aspecto contra ellos, es que los judíos, ellos eran transgresores de la ley. Por más que ellos tuviesen la profecía que el Mesías iría a venir, ellos tenían un segundo problema. Ellos transgredían la ley. Ellos eran caídos, ellos eran pecaminosos. Ellos eran llenos de complicaciones y problemas. El corazón de ellos estaba lejos de Dios. El corazón de ellos estaba apartado de Dios. Eran personas pecaminosas. Entonces, usted tiene primero, usted coloca en su mente que el Mesías va a ser ese tipo de persona. Y segundo, usted tiene problemas de pecados y problemas de transgresiones. Cuando el Mesías llega, es obvio que nosotros no vamos a reconocerlo. Porque en el campo político, nosotros queremos un Mesías que venga para darnos victoria sobre los romanos. Nosotros queremos un rey que venga. Mas en el campo religioso, nosotros no queremos un Mesías que venga a tratar con nuestros pecados, que venga a tratar con nuestra condición. No, déjanos como estamos. Déjanos pecar, déjanos en nuestras iniquidades. Exactamente el Mesías vino para traer justamente lo que ellos no esperaban, mostrar el corazón de ellos. Escrito en Isaías como una persona totalmente diferente de lo que ellos esperaban. Y segundo, él vino para reprender el pecado. Él fue muy duro con relación al pecado. Él no fue una persona que dio para los judíos lo que ellos querían. Desde entrar en el templo y reprender aquel comercio en el templo. Mirar para ellos y decir, ustedes son raza de víboras. Satanás es vuestro padre. Ustedes permanecen en los pecados. El Señor Jesús era muy duro con ellos. El Señor trató de ayudarlos. Más difícil para alguien identificar el Mesías. Cuando miramos para esta generación de los días actuales, nosotros vimos una generación totalmente corrupta, rebelde, caída, llena de pecados y transgresiones. Una generación que no acepta someterse. Una generación que no acepta que ese Jesús que vino para salvar la humanidad pueda ser recibido por ellos, pueda ser adorado por ellos, pueda ayudarlos a salir de esa condición pecaminosa. Más con relación a las iglesias, con relación a los cristianos, también ellos no consiguen identificar la obra del Mesías en estos días. No consiguen, porque aparentemente nosotros vimos que aquel Mesías que las películas de Hollywood produjeron en la mente de las personas, el Mesías con los cabellos bonitos, sus ojos lindos, pomposo, mismo que pasa por sufrimiento, con dificultad, más el Mesías lleno de amor, lleno de compasión, no tiene ira, ese Mesías está dispuesto a pagar cualquier precio por nosotros, y él no quiere nada a cambio. Él va a la cruz, él va a sufrir, él va a morir, él tiene que pagar todo, y es un Jesús muy bueno. Mire, yo gané la salvación por la gracia, y este Jesús ya murió por mí, ahora está todo bien. Entonces, los hijos de Dios no se valoriza la gracia. El precio que fue pagado por él para traer la gracia para nosotros fue un precio altísimo.
costó de parte del Padre un alto o altísimo precio. Cortó de la parte del Hijo un alto precio, la gracia. Ella no vio nosotros de gracia, ¿entiende? Ella llegó a mí, mas alguien pagó un alto precio y eso va a ser requerido de nosotros. Entonces, de los cristianos, no da atención especial al precio que costó la gracia. También es el camino para un futuro próximo, experimentar la ira de Dios. Hubo un precio. ¿Quién creyó nuestra predicación? Me gustaría leer con ustedes el versículo 2 de Isaías 53. Yo voy a leer algunos versículos junto con ustedes. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La palabra final, justificará a muchos. Cuando Isaías presentó este Mesías, un hombre totalmente diferente de lo que los judíos esperaban, no da para creer que ese va a ser el Mesías. No es para creer que ese va a ser nuestro Salvador. Nosotros esperamos un... Isaías escribe otro, alguien de dolores, que viene para ser humillado, viene para ser rechazado. Y aquí muestra el carácter de sufrimiento que él iba a pasar entre los hombres. Habla que él era una raíz de una tierra seca. Entonces nos muestra que todo su vivir en aspecto de su ministerio, él iría a sufrir amargamente. Él iba a ser rechazado duramente. Él iba a ser despreciado, calumniado. Un hombre de dolores, un hombre de sufrimiento. Isaías muestra que todo eso que él iría a pasar como Mesías era para alcanzar un pueblo de dura cerviz. Era para alcanzar un pecadores como yo y como usted. Al mirar para el corazón de Dios,
será que estaba pasando en el corazón de Dios? ¿Qué sería? Cuando le dio esa visión para Isaías, para el profeta Isaías. Ay, mi Dios. Estos hombres están huyendo de Dios. Los hombres se apartaron de Dios, se tornaron enemigos de Dios. Mismo así, Dios está dispuesto a colocar su hijo para morir por esos hombres llenos de pecados y llenos de transgresiones. Como el Hijo de Dios, él podría venir a la tierra como hijo de Dios, más en un aspecto como aquellos judíos esperaban, mas por causa de la transgresión de su pueblo, por causa de la transgresión de los descendientes de Abraham, él necesitaba venir de esa manera. Sus 3 años y medio de ministerio necesitaban ser exactamente así. Hermanos, vamos a ser bien sinceros aquí. Si nosotros que estamos en las redes sociales, si nosotros estuviéramos en aquel tiempo que llegó Juan Bautista anunciando la llegada del Mesías, muy probablemente nosotros también lo habíamos rechazado. Si no estuviéramos en aquella época cuando el Mesías comenzó su ministerio, muy probablemente también lo hubiéramos rechazado. Aquella generación de la época del Mesías, una generación pecaminosa y caída, más tenemos que reconocer que nuestra generación de hoy es mucho peor, está mucho peor, ¿no es verdad? ¿Quién creyó en nuestra predicación, en nuestro anuncio? Dios lo colocó en medio de un pueblo que no lo reconoció desde su anuncio de nacimiento por el ángel Gabriel. Él necesitó huir para Egipto. Él volvió para la región donde nació. Él creció en una ciudad pobre. Él frecuentó el templo hasta los 30 años. Hasta el último momento, él estuvo en el templo frecuentando, mas nadie lo reconocía, con excepción de una pareja de ancianos que lo reconoció en el momento que los padres fueron a presentarlo en el templo, con 7 días de nacido, Simeón y Ana. ¿No es verdad? Los demás no lo reconocieron. No sabían quién era él. Era el hijo del carpintero. No, este de aquí es el hijo de un carpintero que sabe hacer ventanas, sabe hacer puertas, sabe hacer tejas, sabe hacer techos. No puede ser Mesías. ¿Por qué? Queremos presentar para ustedes este fondo, porque en esta generación nosotros corremos el mismo riesgo de caer y no conseguir identificar el Mesías y perder el arrebatamiento. Nosotros corremos el mismo riesgo de no identificar cuál es la voz que está hablando hoy en la tierra. Porque cuando miramos para los lados, yo vivo acá en los Estados Unidos, entonces, aparentemente, para hablar por Dios tiene que venir de un país rico, tiene que ser alguien que tenga un imperio, alguien que hable bien, que tenga doctorado, alguien que tenga muchos seguidores en YouTube, en la internet, que tenga millares, millones de seguidores, o que tenga ser alguien de Europa, alguien de Australia, tienen que ser alguien de renombre para hablar por Dios, o de Brasil, o de algún país. Si no es, no sirve. Ahora, cuando miramos para Kenia, no puede ser. Dios jamás escogería una persona de color oscuro, de un país pobre. Dios jamás escogería a alguien que no tenga una reputación mundial, alguien que no es conocido mundialmente, que no tiene dinero. Dios no puede escoger ese tipo de personas. ¿Quién creyó en nuestra predicación? Muchos creen que ese predicador, él es bien sucedido, bien famoso, es Dios hablando. Dios está con él. Muchos creen que si él tiene miles de seguidores, es porque Dios está hablando. Dios está con él. Amados hermanos, estamos corriendo el mismo riesgo que los judíos
cometieron. Identificar por medio de quién Dios está hablando es un gran desafío para nosotros. Y si fallamos en esta misión, como los judíos, en el último momento, lo que los judíos dijeron, crucifícalo, crucifícalo y que recaiga sobre nosotros la sangre de él. Ellos llamaron la maldición para ellos. Ellos dejaron la puerta de los cielos, cerraron. Por 2000 años ellos fueron dispersos, cerraron la puerta de bendición para ellos, porque no identificaron el enviado de Dios para ellos. No era como ellos querían, no era de la manera que ellos pensaban, no eran personas que ellos planearon, aunque conocían el Antiguo Testamento, conocían la palabra, conocían los 39 libros, más este Mesías que Isaías describió, ellos no quisieron, ellos no aceptaron. Él no puede ser descendiente de David, no puede, no puede. Él no puede heredar el trono. ¿Quién es él? Amados hermanos, nosotros necesitamos depender estrictamente del Espíritu. La generación que hoy está en la tierra es una generación totalmente pecaminosa, totalmente caída. Me gustaría leer con ustedes Romanos capítulo 1, por favor. Abran sus Biblias. Romanos capítulo 1, por favor. Versículo 3. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí muestra su descendencia según la carne. Él, de hecho, él vino de la descendencia de David. Mas, ¿quién creyó nuestra predicación, nuestro anuncio? Entonces, la descendencia, eres el descendiente de David, está con su humanidad. Él puede ser rey. Él es el verdadero heredero de David. Él es el heredero del trono. Él es el sucesor. Él puede, él tiene esa descendencia aquí. Más, aún en el versículo 4, dice que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Aquí, según la descendencia, él fue designado Hijo de Dios con poder por medio de su resurrección. Entonces, por un lado, él es el Hijo del hombre, más por el otro, él es el Hijo de Dios. Él tiene su descendencia terrenal, mas también tiene su descendencia celestial. Y nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3, nosotros no tenemos tiempo, que después que Satanás llevó al hombre y a la mujer a caer, el Señor habló, predicó el evangelio, Dios predicó el evangelio a la serpiente y dijo, de la mujer vendrá el descendiente, vendrá uno que pisará, que destruirá tu cabeza. Ahí muestra que él es el diente de la mujer también. Entonces él tiene descendencia de la mujer, él nació de una mujer, él es aquel que vino como descendiente de la mujer para pisar la cabeza de Satanás. Y eso habla del aspecto de la cruz, del Mesías. Mas él también, ahora como descendiente de la mujer, como descendiente de David, él también es el descendiente de Abraham. Porque Mateo capítulo 1, versículo 1, él es hijo de David, mas también es hijo de Abraham. Entonces nosotros tenemos aquí más una descendencia. Y el descendiente, él recibe las promesas, caen sobre él. Entonces él puede, por medio de ese descendiente de David, él tiene derecho a un trono. Él puede ser rey por medio de la descendencia de Abraham. Él tiene derecho.
de las promesas que Dios hizo a Abraham para recaer en Isaac, la tierra y multitud de personas vendría de la descendencia de Abraham. Entonces él tiene, la tierra representa a la iglesia, los altares y las personas representan exactamente los ciudadanos que van a componer este reino. Más, aunque usted sea descendiente de David teniendo un trono y descendiente de Abraham teniendo un lugar donde ese reino va a ser establecido y el lugar donde va a ser esas personas, necesita de descendiente de la mujer para destruir la naturaleza pecaminosa del hombre. Mas aquí habla que él también es el Hijo de Dios con poder. Él viene, Isaías lo describe también como aquel, el hijo, un niño, se nos dio, hijo se nos dio, un hijo, aquel hijo que nació. En otras palabras, tenemos el hijo, Isaías dice del hijo, él también tiene un aspecto del gobierno de Dios. Él trae sobre él el gobierno de Dios. Niño nos es nacido. Y como niño y como hijo, su aspecto humano y su aspecto divino. El gobierno está sobre sus hombros. Como descendiente de la mujer, él es el niño, mas como descendiente de Dios, es el Hijo de Dios para siempre. Mas ¿quién creyó en nuestro anuncio en la predicación de Isaías? Isaías lo describió, aunque él siendo el Salvador y el Mesías, aunque recayendo sobre él todas las promesas de Dios, él no vino como los judíos esperaban que él viniera. Por eso resistieron, por eso lo persiguieron, por eso lo torturaron y lo mataron. Hermanos, los dos profetas del Señor tuvieron una visión el día 4 de agosto. El Señor los introdujo en el cielo exactamente en el momento que el Hijo de Dios estaba diciendo para el Padre, estaba haciendo para el Padre un comentario, y mostraba sus manos que no estaban heridas y decía, Padre, Padre, mire lo que ellos hicieron conmigo en cuanto tú, Señor, Padre, no estabas. Los hombres cercaron, todo un país lo cercó, soldados lo cercaron, no solo con calumnias, con humillaciones, difamaciones, sacaron su ropa, colocaron un manto vermelho, un manto rojo, hicieron una corona de espinas, comenzaron a burlarse de él, arrodillarse y burlarse como el rey, después con palos, lo golpeaban en la cabeza, lo torturaron, le pegaron, lo torturaron, lo humillaron, lo escupieron. Todo un país, la furia de las personas. Mas Isaías dice que él era un hombre de dolores y que él estaba viniendo del Padre para dar la redención para pecadores. Y enseguida lo llevaron y lo crucificaron. Hermanos, qué dolor. Nosotros vimos la manera como lo crucificaron. No es una manera normal. Ellos agarraron esos clavos ferrullados y batieron los clavos. Entonces un soldado jaló de un brazo, el otro jaló otro brazo, fue jalando, y esos clavos ferrullados, no me acuerdo cómo se ferrullados, y con el brazo estirado y otro oxidados, clavos oxidados, y le dieron fuerte los tiraron, y después sus pies lo estiraron, y también lo dieron en los pies con los clavos oxidados. Él fue crucificado extremadamente estirado. Eso quiere decir que él no tenía cómo respirar. La respiración salía con dificultad porque sus espaldas estaban en la cruz, estaba junto de la cruz, junto de aquella madera, y sus brazos fueron estirados exactamente para que él tuviera una muerte más rápida. Hermanos, los profetas vieron él llorando.
Y a mediodía usted sabe que los cielos se cerraron. Y él gritó, Dios mío, ¿por qué? Por causa de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, todo recayó sobre él. El Padre no lo guardó. El Padre precisaba llevar en él todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldiciones. El Padre necesitaba juzgar en el Hijo lo que nosotros hicimos. A la ira de Dios contra los humanos era muy grande. La ira de Dios contra los hombres era muy grande. La única manera de calmar la ira de Dios era con sangre. Y toda la Biblia, cuando Dios está airado, si no hay sangre, Dios destruye todo. Él pasa por encima de todo. Dios solo podría calmar su ira para no destruir todo con sangre. Entonces la sangre de su Hijo, la sangre de la eternidad, fue requerida para quitar nuestros pecados. Dios quería eso. Dios necesitaba de eso. Hermanos, cuando miramos y decimos así, oh, fui salvo por la gracia, amén, aleluya, gracias a Dios. Oh, qué lindo. Hubo un precio para que esta salvación inicial llegase hasta nosotros. Y Dios, Él le va a requerir ese precio de mí y de usted. ¿Quién creyó en nuestra predicación? Después que nosotros recibimos al Señor, ¿será que nuestra vida cristiana se torna vida fácil, tranquila? Ah, yo puedo vivir de cualquier manera. Yo puedo pecar. Yo puedo quedar en la internet hasta de madrugada, viendo cosas malignas. Puedo quedar en aquellos juegos violentos, matando, ta. ¿Cómo es que mi vida? No, yo soy salvo. Oh, por la gracia, amén, aleluya. Yo voy a buscar aquí, está todo bien. No. Ahí está la grande situación. Dios va a juzgar a los hombres por causa de la gracia. Ustedes sabían que por causa de la gracia Dios va a juzgarnos. Cuando nosotros abusamos de la gracia, Dios se siente ofendido. Es como alguien que llega a tu casa y dice, te estoy dando un regalo aquí. Te estoy dando un gran regalo y tú lo rechazas. ¿De qué persona está diciendo de corazón? Recibe este regalo de corazón y tú rechazas, tú no aceptas. O usted agarra el presente y no le da valor. Tú lo desprecias. Es lo que acontece, es que los hijos de Dios hoy, en el medio de esta generación, ellos se despreciaron la gracia de Dios. Ellos pasaron a vivir una vida pecaminosa. Ellos pasaron a vivir una vida caída. Ellos pasaron a vivir una vida de cualquier manera. Ellos pasaron a vivir una vida de pecado. Ellos están con una vida tranquila. Ellos están en una vida tranquila, en paz. Yo fui salvo. Yo voy a la reunión cuando quiero. Yo escucho a quien yo quiero. Yo tengo mi opinión. Mi casa y mi pequeño reino. Hermanos, son las calificaciones de alguien que está abusando de la gracia. No identificar la voz del Mesías y vivir esta era, una vida relajada, va a tener una seria consecuencia. Y la consecuencia, ella no demora, sobre la ira de Dios. Vendrá a la destrucción. Piensa, hermano, yo no quiero ver Dios airado. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ver un Dios airado. Un Dios lleno de ira, de cólera, viniendo sobre aquellos que abusaron de la gracia, que despreciaron al Hijo, lo que el Hijo hizo. Hermanos, yo no quiero ver ese Dios. Aquí, Él fue descrito por Isaías, mas fue rechazado por los hombres. Yo quiero leer con ustedes, con los amados hermanos. Esto es para terminar. Hablen, por favor, en Romanos, capítulo 1. A partir del versículo del número 8, dice así. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga
por todo el mundo. Entonces aquí habla de un evangelio que produce fe en todos. No es cualquier evangelio. Vamos a seguir. Aquí hay unas características que nosotros necesitamos leer a partir del versículo 18. Dice así, porque aún ahí en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire la palabra, ira de Dios. Él está hablando para una generación. Si usted está oyendo esta palabra, nosotros vamos a leer estos versículos. Ahí usted dice, eso aquí es para el mundo. Esto aquí para las personas del mundo, no es para los cristianos. Yo quiero decirte, no es verdad. La Biblia fue escrita para los cristianos. Esto de aquí no es para personas que están fuera de la iglesia. Todo lo que va a ser dicho así, hablado aquí, es para que estén en la iglesia. Es una manera con que ellos se comportan delante del Todopoderoso. Es la manera con que las gracias, ella es burlada. Cuando Dios trae la ira, hermanos, Él puede hacer eso. Él tiene derecho de hacerlo, por lo que los hombres están haciendo contra Él. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí muestra la perspectiva, aquí muestra que Dios, que se revela a nosotros, aunque piensen que no tienen fe, Él muestra que Él creó el sol, la luna, el universo, para que esas personas puedan creer que existe un Dios en el universo. No piense, hermano, que los humanos no saben que existe un Dios. Un ateo es una persona extremadamente peligrosa, extremadamente diabólica, porque aunque es ateo, en el profundo de su ser existe un espíritu. Él fue creado con la eternidad. Hay un vacío ahí dentro y él sabe que ahí dentro, mismo él diciendo con su boca que no hay Dios, el espíritu que está dentro de él está diciendo hay un creador, hay un creador. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí habla del espíritu del hombre. Este versículo, número 21, 22 y 23, muestra lo que está en el espíritu de las personas. Ellos cambiaron aquí la imagen de Dios. Aquí habla de idolatría. El espíritu si no está siendo usado para adorar a Dios. Él va a estar siendo usado para adorar otras cosas. Otro hombre, un día, un hijo, va a estar siendo adorado para adorar cualquier otra cosa menos Dios. Nuestros primeros versículos hablan de la caída del hombre en espíritu. A partir del versículo 24, muestra la caída del hombre en la carne, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones desvergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nos tenemos aquí el segundo ítem. Yo no voy a comentar esto. Ahora vamos a ver el problema en el alma. Otro problema entre las iglesias. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también, no solo las hacen, sino que también las practican. Esta generación aquí está dentro de las iglesias. No es diferente. ¿Quién creyó en nuestro anuncio, en nuestra predicación? ¿Quién creyó? El profeta Isaías presentó el Mesías para un pueblo que no lo reconoció. Hoy el Mesías está siendo presentado para un pueblo que no quiere recibirlo. Y nosotros estamos hablando apenas de las naciones, más principalmente aquellos también que están en las iglesias, que están con problemas en el cuerpo, están con problemas en el alma y están con problemas en el espíritu. Y aún así no quieren ayuda de aquel que fue enviado para ayudarlos, para conducir al arrebatamiento. Así que nosotros quedamos extremadamente compungidos de ver el corazón de Dios a mirar para esta generación y ver que esta generación prefiere experimentar la ira de Dios de que disfrutar del presente que Dios ya preparó para nosotros. La gracia es un presente, es un regalo. Dios, Él hizo todo por nosotros. Dios, Él está dispuesto aún a hacer todo por nosotros. Dios es un caballero. Él decidió entregar todo por nosotros, su hijo por nosotros. Dios decidió hacer cualquier cosa por el hombre. Eso es gracia, eso es regalo. Todo lo que está pidiendo para nosotros es seguir aquel del cual Él envió. Es seguir la orientación de aquel que está en la tierra hoy. Es vaciarse, es dejar el orgullo, la vanidad, es dejar las cosas de este mundo, volver a la cruz verdadera, volver al arrepentimiento verdadero, volver a la verdadera sangre, volver a la verdadera santidad y prepararse en toda justicia para el arrebatamiento. Dios preparó todo para aquellos que obedecen. Hermanos, Dios preparó todo para aquellos que obedecen. No vamos a vivir como esta generación que desprecia el descendiente de la mujer, que desprecia el descendiente de Abraham, que desprecia el descendiente de David, que desprecia a él como el Hijo de Dios, que desprecia a aquel que vino como un regalo para nosotros. Nuestra condición es una condición extremadamente pecaminosa, caída. Si miramos para nosotros mismos, todos nosotros pecamos y fuimos separados, fuimos apartados de la ira de Dios, por la ira de Dios. Nos tomamos la palabra gracia y no queremos ser expuestos por la ley. ¿Por qué la ley fue dada? Yo puedo despreciar la ley, despreciar el Antiguo Testamento, despreciar las cosas que fueron habladas en el pasado. No, más yo estoy en el Antiguo Testamento, no, yo estoy en el Nuevo Testamento, en Nueva Alianza. Hermanos, la ley ya fue acrecentada, ya fue dada, añadida a un pueblo rebelde. Vamos a dar una mirada en Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3:19. Dice así, Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Por qué la ley fue dada? Por causa de la transgresión. ¿Tú entiendes aquí que la ley, ella no es mala? Si nosotros aquí hoy digo, yo soy vivo por la gracia, entonces quiere decir que tengo libertad de pecar. Cuando alguien dice para ustedes, tú eres un pecador, ¿qué es esto? ¿Es gracia o ley? La ley, ella evidencia el pecado. La ley muestra que soy un pecador. Jesús cumplió la ley, más en la parte ceremonial, es la realidad de las ofrendas, es la realidad del templo, es la realidad de las fiestas, es la realidad de la luna nueva, es la realidad de esa parte de la ley, que es la parte ceremonial, más en la parte moral. Esa parte, hermanos, ella no fue alterada. Entonces nosotros justificamos para vivir una vida pecaminosa. Cuando alguien dice, usted pecó, no dice no. Nos comportamos como Job. Cuando sus amigos vinieron, dijeron, mira Job. Uno de ellos dijo, mira Job, usted es un pecador. Para Dios permitir esa situación, usted pecó contra él. Entonces, cuando tocó en eso, Job se volvió un monstruo. Job comenzó a justificarse. Entonces, cuando la ley cuando decimos que la ley es importante hoy, es ella que evidencia que soy un pecador. Y cuando la ley me expone, ¿qué hago? Yo corro para la gracia. Yo para los brazos de la gracia, hermano. Y ahí yo tengo perdón en la gracia. El propósito de Dios en el Nuevo Testamento no es como el del Antiguo. En el Antiguo Testamento la ley expone al hombre, mas ella no tenía vida. Por eso ella mataba. Ella presentaba al pecador y no tenía cómo ayudarlo. Aunque Dios usó el tabernáculo, que es una figura de Cristo, para tratar con el hombre. Mas aquí, en el Nuevo Testamento, esa parte evidencia nuestro pecado, nuestra transgresión. Ella permanece en el Testamento. Es importante. Romanos 5, por favor, abran su Biblia nuevamente en Romanos capítulo 5. Aquellos que quieren ser salvos, vamos a leer capítulo 6 de Romanos 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo hace una pregunta. Yo voy a permanecer en el pecado para que yo tenga más gracia. De modo ninguno. ¿Cómo viviremos aún en pecado nosotros? Que para ese pecado ya morimos. Entonces aquí, hermanos, la ley, ella va a evidenciar el Espíritu Santo, hermanos. Cuando habla que convence al hombre de pecado, él trae a la conciencia del hombre lo que nosotros estamos haciendo. La parte pecaminosa nuestra, la parte caída, va a exponernos. Eso es ley. No somos expuestos. Y ahora tenemos una chance, aún en esta era, una oportunidad de ir a la cruz, abrazar la cruz. Usted recuerda de David exaltando la ley. En el Salmo 1, él exalta la ley. Dice que la ley era perfecta, era maravillosa, que la ley tenía todo para él. Era tan joven. ¿Y cómo él exalta la ley? Y él dice, que el hombre bienaventurado cuando no anda en los caminos de los impíos, más guarda la ley, que tiene la ley, su placer, la ley perfecta. Sí, aquello era bueno, mas llegó un día que él cometió 2 pecados, adulterio, y él cometió también de homicidio. Y ahora, ¿qué la ley puede hacer para él? La ley nos puso la situación de él. Y la ley dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Qué David hizo? Si David quedase aún solamente en la ley,
él tendría que ser muerto. Él corrió para la gracia, aunque la gracia no había sido manifestada, mas él corrió. Y ahora, él no ficó solo en un conjunto de leyes que exponen a David. Él corrió, él comenzó a exaltar el Hijo de Dios. Él comenzó a hablar del templo, que él amaba vivir en la casa del Señor. Amaba vivir en los atrios del Señor, que es mejor quedar. Él, hermanos, él comenzó a exaltar, él comenzó a dejar la ley. Él dejó la ley que lo expuso y él corrió para Cristo. Él corre para dentro del lugar santísimo y ahí él alcanza misericordia. Nuestro caso, hoy la ley es importante. Cuando usted y yo somos expuestos por nuestro pecado, nosotros tenemos chance de correr, oportunidad de correr para la gracia. Porque, hermanos, donde no hay ley, donde no existe ley, existe más perversidad. Los hombres siguen pecando porque está todo bien. Aquí en los Estados Unidos existe algunas autopistas. Si está en los estados desérticos, algunas autopistas usted puede correr hasta 75 millas por hora. Y aquellos desiertos, aquellas pistas que desaparecen de vista. 75 millas, 1.6 kilómetros cada milla, más de 130 kilómetros. El carro sale rápido. Más cuando nosotros viajamos ahí por aquellos estados, en el desierto, hay personas que están a 80 millas, a 90 millas, a 100 millas. Existe la ley que establece que necesita correr solo hasta 75, más existen los agresores que corren 100. Porque la ley colocó una placa como representante y dice usted tiene un límite de 75. Si usted pasa, tú eres un transgresor. Si no existe ley, no existe transgresión. Los hombres pueden correr 200 millas y matarse rápido. Mas cuando hay un representante de la ley, que es una placa, que está diciendo, aquí hay una ley, tú no puedes pasarla. Tú necesitas estar en este límite por tu propio bien. Es por el bien de las personas. Dios permanece exponiéndonos. Nosotros miramos para nuestra condición y nosotros somos pecadores. La luz de la nueva dispensación, la luz de la vieja dispensación. Cuando yo veo Dios como la luz del mundo, somos expuestos. Mas cuando veo Dios como la luz de la vida, yo soy ayudado. Esto en el Evangelio de Juan capítulo 8, para aquella mujer adúltera. No huya de ser expuesto. Esta generación, ella no le gusta ser expuesta. Ellos están cometiendo todo tipo de pecados. Ellos se visten de manera prácticamente desnudos, como el mundo se viste. Ellos están en todos los lugares totalmente desnudos. Si un hermano hace, si la esposa del hermano más se viste, así yo me voy a vestirme. Si el hermano hace, yo me voy a hacer. Si bebe aquel vino, si bebe aquella cerveza, sin alcohol yo también tomo. Se comportan como si no hubiese alguien que va a juzgarlos un día. Viven como los impíos, problemas en la carne, problemas en el alma y problemas en el espíritu. Una adoración totalmente destruida, corrompida, corrupta. Sus altares cayeron. Su servicio fue destruido. Yo quiero finalizar diciendo, ¿quién creyó nuestra predicación? ¿Quién creyó? Nosotros no tenemos libertad para vivir pecando. La gracia, ella no vino para eso. La gracia no fue dada para vivir una vida caída, para vivir una vida de cualquier manera. La gracia fue dada como un presente, como un regalo para entrar en la santidad. Dios nos dio la gracia pensando en la eternidad. Y nuestro Dios es santo y Él sabe que por medio de la gracia viene la sangre. La sangre garantiza la gracia. El precio que fue pagado por la gracia fue la sangre. La sangre conquistó la gracia. Fuimos comprados con un alto precio. Quiere decir que la sangre nos dio la gracia. Es por medio de esa sangre que yo puedo entrar y que el Señor nos proveyó la entrada a la eternidad. La sangre es el elemento más importante que tocó la tierra, que vino para la tierra, que está en la eternidad. La
sangre, ella no solo compró, trajo la era de la gracia, reconcilió a los hombres con Dios. La sangre abrió este camino para esperanza de los gentiles. La sangre nos injertó en la vida verdadera. La sangre trajo esperanza de la resurrección. La sangre es la vida de Dios para nosotros. No creen aquella doctrina que usted tiene que negar la vida de su alma, tienes que crecer en vida. La vida está en la sangre. Si tú tienes la sangre, tienes la vida. Tú no vas a crecer en vida por un repetir, por decir, niégate que creces, estudia más la Biblia que vas a crecer. No es eso. Vas a tener una vida muerta. Si tienes la vida, tienes la sangre, cuando comienzas a clamar la sangre, a invocar, a llamar la sangre, a pedir la sangre, a humillarte, a llorar por la sangre. Cuando la sangre desciende, la vida se manifiesta. Tú creces en vida. No creces por una doctrina, creces por la sangre de Jesús. Es la sangre que va a garantizar tu crecimiento de vida. La vida humana está en la sangre. Si tiras la sangre, saca la sangre del cuerpo humano, quedas sin vida. La vida de Dios está en la sangre. Si quitas la sangre, quitas la vida. Si vives dependiendo de la sangre, tú eres alguien que está creciendo. Tú estás siendo madurado. La justificación te garantiza tu justificación. La sangre garantiza la reconciliación. La sangre garantiza la justificación. La sangre garantiza la transformación. La sangre garantiza nuestra conformación. Y la sangre va a garantizar nuestra glorificación. Aleluya. Aleluya. La sangre de Jesús. Esto no es juego. No creas en esas doctrinas por ahí. La sangre. La sangre es el precio que fue pagado. No para vivir abusando de la gracia, mas para nosotros vivir ocultos. La sangre nos torna santos. Cuando tienes un arrepentimiento, tú tienes la sangre. Cuando te arrepientes, la sangre viene. Cuando te arrepientes, la sangre viene y tú creces en vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el verdadero evangelio. ¿Quién ha creído nuestra predicación? ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¡Aleluya! Hay una generación que desprecia la sangre. Hay una generación que cree solamente en los mensajes. La sangre fue para nuestra salvación, para tener la gracia. Necesito proseguir. Ahora yo tengo preocupado por la salvación de mi alma. La salvación de mi alma está. Aleluya. Dios está buscando personas serias. ¿Tú estás jugando con Dios? ¿Tú estás jugando? ¿Qué doctrina es esa? Necesitamos la sangre de Jesús. Nuestra entrada en eternidad es garantizada por la sangre. Aleluya, por la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya por la sangre. Voy a necesitar terminar. Quiero simplemente orar con ustedes. Amado Señor, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por tu gracia. Más te agradezco mucho más, Señor, por tu sangre que vino a garantizar la gracia. Señor, ¿quién creyó nuestra predicación? Esta generación ha despreciado al Mesías, como aquella generación cuando el Mesías visitó hace 2000 años atrás. Señor, nosotros estamos buscando otro Mesías. Señor, estamos buscando otros mensajeros.
¿Quién creyó nuestro anuncio? Señor, nos ayuda a valorizar la gracia. Queremos seguir siendo expuestos, porque aún hay tiempo de correr para la gracia. Aún hay tiempo de correr para la gracia. Oh, Señor Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia. No queremos quedar con el anticristo, Señor. No queremos quedar con el anticristo. No queremos quedar en otra manifestación. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, a las familias que están en el Zoom, que están en las redes sociales, yo los bendigo con la bendición de arrepentimiento y de eternidad, con la bendición del Espíritu Santo trae sobre ellos, para que ellos puedan arrepentirse, seguir ganando la sangre, seguir siendo justificados hasta el arrebatamiento. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Amén.